Bueno, buenas tardes, yo soy Mercedes Timarchi, de la agrupación de Mujeres Isadora y la Izquierda Socialista. También me sumo al saludo y al abrazo solidario con todo el pueblo palestino y su heroica resistencia, que ya es una consigna que tenemos. Bueno, quienes estamos acá ya nos pronunciamos, pero es parte de esta consigna del movimiento feminista en Argentina, que cada año, en cada movilización, cuando elaboramos nuestros documentos, nos pronunciamos en solidaridad con el pueblo palestino. Yo quería comenzar citando una frase de Trotsky, en la que dice que para transformar la realidad empecemos a mirarla a través de los ojos de las mujeres. Yo creo que es una frase que es muy profunda y que de alguna manera nos permite ilustrar cómo las mujeres nos sentimos y estamos bajo el capitalismo, pero a la vez también nos permite ver ese motor de transformación social que podemos ser las mujeres trabajadoras, y que desde Izquierda Socialista y desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional apostamos a esa transformación social. Actualmente estamos atravesando una crisis sin precedentes, una crisis que por su profundidad y extensión podemos definirla como la más grave de la historia. Los propios organismos imperialistas como la ONU, con sus datos, lo demuestran. El 10% de la población mundial padece hambre crónica, 24.000 personas por día mueren de hambre. El 24% de la población no tiene agua potable en su hogar, el 10% de la población mundial no tiene electricidad, y en la era digital casi el 40% no tiene acceso a internet. Es decir, aquellos que nos quieren vender que el capitalismo es el mejor de los sistemas posibles, ni siquiera alcanza a alimentar a todas las personas que habitamos este planeta. Y lo que crece en el mundo bajo el capitalismo es la desigualdad social, porque a la par de que aumenta la pobreza, se concentra cada vez más la riqueza. Hay un dato que es muy impactante, que es de la ONG británica Oxfam, que dice que las cinco personas más ricas de este mundo, los 1000 millonarios se les llaman, que son varones y blancos, tienen, desde la pandemia para acá, aumentaron sideralmente su riqueza. ¿Y cuánta plata tienen esas personas, esos 5 tipos? Tienen tanta plata que si gastaran $1 millón por día, todos los días gastaran $1 millón, tendrían que vivir 476 años para agotar su riqueza. Es un delirio total. O sea, 5 personas tendrían que vivir 5 vidas para agotar su riqueza, mientras que hoy, ayer, mañana están muriendo 24.000 personas por hambre. Esa es la irracionalidad del sistema capitalista, y ahí, en esa mayoría de pobres, estamos las mujeres de los sectores populares. Es lo que se conoce para las ciencias sociales la feminización de la pobreza, es decir, que de conjunto las mujeres somos más pobres que los varones. Esa pobreza multicausal se debe a la división sexual del trabajo, a que ramas de la economía estén completamente feminizadas, como salud, educación, el cuidado de las personas. Y la pregunta de por qué un empleador contrata mujeres para determinada tarea y no a varones, puede ser por prejuicio, por discriminación, por machismo, pero tiene una explicación que quiero comentar brevemente, una explicación materialista histórica que me parece que es importante resaltar. Nosotros desde Izquierda Socialista estamos reeditando un libro que se llama Mujeres Trabajadoras y Marxismo, que es un libro, las autoras son Mercedes Petit y Carmen Carrasco, que fue un libro escrito en la década del 70, pero que recupera importantes debates que en el movimiento feminista había en ese momento y que son actuales. Allí hay 2 categorías, que es el de la opresión y el de la explotación, que son 2 categorías que sirven para comprender esa compleja relación que hace que las mujeres estemos en esta inferioridad de condiciones bajo el capitalismo.
Sintéticamente, la opresión es el sometimiento de un grupo social en base a diferencias raciales, sexuales, nacionales, que produce una situación de desigualdad de derechos o de discriminación. La explotación es una categoría más de índole económica, que significa que las clases que tienen los medios de producción se apropian del trabajo ajeno. Es decir, que la opresión como categoría es una categoría que podríamos decir policlasista. La sufrimos, en este caso, las mujeres, digo, u otras nacionalidades, digo, tomo lo de mujeres porque la temática de la mesa, pero esta categoría nos permite justamente ver que es todas las mujeres, por ejemplo, sufrimos esta opresión patriarcal. Aunque, y esto es muy importante, la sufrimos y padecemos de maneras muy diferentes, ¿sí? Esa opresión patriarcal es milenaria y, por supuesto, que el capitalismo, que es mucho más acá en el tiempo, aprovechó esas desigualdades entre los géneros para justamente generar mayor explotación para las mujeres, en este caso. También las mujeres, además de las mujeres trabajadoras, además de ser oprimidas, somos explotadas. Entonces esto se confluye en una categoría que es el de la superexplotación, es decir, somos oprimidas, somos explotadas y a la vez, cuando terminamos nuestra jornada laboral paga, volvemos a nuestras casas y continuamos con una jornada laboral no paga, que es el trabajo reproductivo. Sintéticamente, así como en los 70 el feminismo socialista debatía con, o fundamentalmente polemizaba con el feminismo radical, el feminismo liberal, estos debates sobre la opresión y la explotación también tienen actualidad en Argentina particularmente, o en América Latina, por el peso del peronismo en Argentina y el peso del PT en Brasil, por ejemplo, con el feminismo popular, lo que se conoce como el feminismo popular. Es decir, que en el movimiento feminista lo que priman son los debates, porque es un movimiento heterogéneo, policlasista, que se organiza centralmente contra la opresión patriarcal y por la conquista de derechos. Pero tenemos muchísimos debates. Sintetizo algunos, por ejemplo, en la jornada para organizar el 8 de marzo, por ejemplo, sobre, o cualquier otra jornada, el 25 de noviembre, no importa, las asambleas donde nos reunimos para pensar esas movilizaciones, por ejemplo, las referentes del feminismo popular no quieren poner la responsabilidad o no indicar la responsabilidad del gobierno frente a la situación de las mujeres. Ellas prefieren poner el Estado como una manera abstracta para quitarle responsabilidad al Poder Ejecutivo y a los gobernadores también. Otra, que bueno, la nombraba ahí la compañera, por ejemplo, es clásica ya en relación en el 8 de marzo sobre la huelga feminista. O sea, le exigimos a las centrales sindicales un paro general por los derechos de las mujeres. Desde el feminismo socialista decimos que sí. Ellas que nos contestan: no es necesario, las mujeres podemos hacer huelga de tareas en nuestras casas, dejar de lavar los platos y eso ya está. O mismo que el paro, por ejemplo, debería ser solo de mujeres, entonces los varones en los lugares de trabajo cumplirían el rol de las mujeres. Es decir, nosotros no estamos de acuerdo con esas posiciones porque de esa manera las patronales no sentirían el peso o la fuerza que tiene una huelga general, un paro general por nuestros derechos. Pero más allá de estos debates que son tácticos a la hora de pensar las jornadas, tenemos una profunda diferencia que es estratégica. Nosotras decimos desde el feminismo socialista que no se puede reformar este sistema capitalista que nace patriarcalizado. Este debate también era, en la década del 70, un debate crucial, como decía recién, con el feminismo liberal o radical. El patriarcado, que es un sistema milenario, que sintéticamente significa como el dominio masculino sobre lo femenino, que se aprovecha justamente de estas discriminaciones, opresiones para superexplotar casi a la mitad de la humanidad, y de esa manera obtienen mayores ganancias los empresarios, las patronales en general. Entonces, esta lucha para nosotras, para nosotros, para nosotros es estratégica
y tiene que ver justamente con no solo pelear por la conquista de derechos democráticos, que luchamos y que nos organizamos para poder conquistarnos, porque claramente nadie nos regaló nada, ni si no luchamos no lo vamos a sostener, sino que además esta diferencia que tenemos profunda tiene que ver justamente con la necesidad de que la clase obrera en su conjunto tome el poder, para que desde allí poder impulsar una lucha por el socialismo, que es una lucha mundial y que en definitiva tiene que ver con la planificación de la economía democráticamente resuelta para que sea en función de las mayorías populares y no como sucede hoy, justamente como arrancaba al comienzo, en beneficio de esos ricos, puñados de ricos empresarios que viven de la explotación ajena. Así que vaya este nuestro aporte desde el feminismo socialista para esta jornada. Gracias. La agudización de la crisis, como decía yo en la exposición, hace que quienes estemos en peores condiciones seamos las mujeres y las disidencias. La brecha salarial, no esa diferencia entre lo que ganamos las mujeres y lo que ganamos los varones en términos del salario, es de 27% a nivel global. Si nos metemos en Argentina, están los números de pobreza del 53%, ahí mayoría somos mujeres, y el dato de que 7 cada 10 jubiladas cobra la mínima de 300.000 pesos ya da una idea, un cuadro, o son algunos números para pensar que efectivamente somos la variable de ajuste, o lo que ellos pretenden, ¿no? Lo que el gobierno pretende es que seamos las variables de ajuste, así que nos toca de este lado a las mujeres, a las disidencias, que venimos construyendo enormes movilizaciones, que venimos conquistando derechos que parecían impensables, que estemos a la vanguardia justamente de enfrentar a este gobierno ultraderechista, misógino, que viene justamente a quitarnos en todo lo que hemos logrado conquistar. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante. Mi ley niega la brecha salarial, pero también niega la violencia de género. O sea, acá más o menos todas pudimos hacer un reconto de lo que significa las condiciones en las que vivimos las trabajadoras bajo este régimen capitalista, este sistema que combina lo peor del patriarcado y lo peor del capitalismo, y que efectivamente la violencia que sufrimos las mujeres por este sistema patriarcal hace que, por ejemplo, en nuestro país nada más una mujer sea asesinada por el hecho de ser mujer y el gobierno mira para otro lado, y eso es importante resaltarlo. Por eso me parece que tenemos una parada importante el 2 de noviembre, ahora ya falta poquito, que tiene que ver con la 33 Marcha del Orgullo. Tenemos que ser efectivamente miles y miles en la calle quienes le digamos a este gobierno: no pasarán, que estamos dispuestos a enfrentar cada una de sus políticas reaccionarias y misóginas, y que vamos a seguir movilizadas y movilizados pidiendo justicia por el triple femicidio de Barracas.